controversial y estamos analizando cuatro, como lo pueden observar aquí, cuatro doctrinas infernales. En el mundo existen alrededor de 5.000 religiones, pero esas 5.000 religiones están seccionadas, están divididas en grupos. Por un lado están los musulmanes, están los pentecostales, están los de Rosa Sarón, están los adventistas, los testigos de Jehová y un largo etcétera. 5.000 religiones hay en el mundo. También estamos nosotros, los bautistas. Pero dentro de los bautistas también hay divisiones. Los bautistas, que somos muchísimos en todo el mundo. Y por un lado tenemos los bautistas del norte, bautistas del sur, bautistas por aquí, bautistas por allá. Y también estamos nosotros, los bíblicos bautistas fundamentales. Yo me integré a este grupo en 1980, a principios de la década de los 80, y como pueden observar aquí, hay estas cuatro doctrinas santas, puras, benditas, bíblicas, predicadas por los siervos del Señor e inspiradas por el Espíritu Santo, como lo son la cena del Señor, el diezmo, la roca. ¿Quién es la roca? De Mateo 16, 18. Y en cuanto al alma. Y cuando utilizo este término, cuatro doctrinas infernales, esa palabra infernal suena un poco grotesco, crudo, duro, muy rudo, pero la palabra de Dios es tan santa, es tan pura, que cuando se hace alusión a ella y se tergiversa o se malinterpreta o se le da una aplicación incorrecta a una palabra, a una pequeña palabra de la paz, la palabra de Dios, de las Santas Escrituras, esa predicación se torna infernal. Esa predicación se torna infernal. Y esto, en cuanto a estas cuatro doctrinas, la cena, el diezmo, quién es la roca, Mateo 16, 18, y el alma, absolutamente todas las religiones del mundo predican erróneamente estas cuatro doctrinas, estas cuatro doctrinas que les presento aquí. Y les reitero, en el momento que una persona toma las Sagradas Escrituras, lee una palabra en la Biblia y le da una aplicación, una interpretación errónea, incorrecta, la enseñanza que está en esa persona, en ese mismo instante se convierte en una doctrina, como lo pueden observar, en una doctrina infernal. Repito, absolutamente todas las religiones del mundo están totalmente errados, equivocados en cuanto a estas cuatro doctrinas. Y lamentablemente el grupo al que yo pertenezco, yo me integré a este grupo, repito, a inicios de la década de los 80, estudié en el Instituto Seminario de Día, que pertenece a esa institución. Y el grupo al principio se denominaba, aún se denomina, no ha perdido este nombre, pero se denominaba Compañerismo Bíblico Bautista Fundamental. Posteriormente se le agregó el Internacional, Compañerismo Bíblico Bautista Internacional, y últimamente se denomina Grupo Avance. Nunca he tenido la oportunidad de agradecerle personalmente a don Juan Barnes, quien es el líder de este grupo Avance en Costa Rica, y lo he hecho a través de correos escritos en las redes sociales, pero nunca lo había hecho en video, y quiero aprovechar esa oportunidad para darle gracias a Dios. No me cansaré de darle gracias a Dios por haber puesto en mi corazón de don Juan Barnes para venir a Costa Rica e instituir este gran ministerio que tiene don Juan Barnes aquí en Costa Rica. Son muchísimas iglesias en todo el país que ha abierto este misionero, y quiero darle infinitas gracias a Dios por haber enviado a don Juan Barnes a Costa Rica, porque
Y también, gracias a Dios de que me llamó y me introdujo en este ministerio liderado por don Juan Barnes, llamado Grupo Avance. Porque todos los grupos bautistas, repito que son muchísimos en todo el mundo, hay muchos grupos, pero el mejor de ellos, y revisando las Sagradas Escrituras y los conceptos que tienen el Grupo Avance acerca de lo que es principalmente el tema de la salvación, son los mejores. Entre los bautistas, el Grupo Avance es el mejor grupo entre todos los demás grupos bautistas que existen, porque el Grupo Avance es el que más se acerca a las Sagradas Escrituras. Y póngale atención a este término: el Grupo Avance es el grupo bautista que más se acerca a las verdades bíblicas. ¿Por qué digo el que más se acerca a las verdades bíblicas? Porque en cuanto a estas 4 doctrinas, están errados, están fallando, están totalmente equivocados, y las están predicando tergiversadas, erróneamente, contrario a lo que enseña Dios en su palabra, la Biblia, acerca de estas 4 doctrinas. Y para eso estamos acá. Yo he intentado de muchas maneras tener un acercamiento con las iglesias bíblicas bautistas del compañerismo, del Grupo Avance, pero no ha sido posible. Lo he intentado, he ido, les he solicitado que nos reunamos para que podamos tratar estas 4 doctrinas y para ver si de alguna manera corrigen estos errores, y no ha sido posible. Y ya he agotado todas las posibilidades, he hecho todos los intentos y no ha sido posible, y por lo tanto me presento en este momento para hacerlo a través de este medio público. No hubiera querido hacerlo de esta manera, incluyendo a mi grupo Avance, en el cual nací, crecí y en el cual moriré. Y no quería grabar estos vídeos y presentar estas lecciones, este material, incluyendo a mi Grupo Avance entre los bautistas que predican, como dice aquí, doctrinas infernales. Porque estas 4 doctrinas que encontramos aquí, como lo es la cena, el diezmo, quién es la roca de Mateo 16, 18, el alma, son doctrinas bíblicas, puras, santas, están en la Biblia, están en la palabra de Dios. Fueron predicadas por los santos hombres de Dios, inspiradas por el Espíritu Santo. Son doctrinas bíblicas que están allí en la Biblia. Pero lamentablemente, el grupo al que yo pertenezco, el Grupo Avance, el grupo bautista que yo pertenezco, que es el Grupo Avance, mis pastores, mis profesores de seminario, están predicando estas doctrinas erróneamente, totalmente equivocados. Y sus enseñanzas no se ajustan a lo que la Biblia dice acerca de estas cuatro santas, benditas y puras doctrinas que encontramos en la Biblia. Y estos errores que cometen al predicar estas doctrinas, de forma automática e inmediata, las transforman en doctrinas infernales. Repito, quiero hacer la aclaración: estas doctrinas están en la Biblia, son santas, son puras, a como las predicaron los santos hombres de Dios, a como las inspiró el Espíritu Santo en la Biblia, y están de forma correcta en la Biblia. Pero mis pastores, mis profesores de seminario, predican erróneamente, totalmente equivocados en cuanto a estas 4 doctrinas. Y como pueden observar aquí, vamos a estar observando acerca de lo que es la Cena del Señor. En cuanto a la Cena del Señor, en el Grupo Avance, bueno, iglesias que a mí me consta que yo lo he visto, y quiero referirme primeramente en cuanto a lo que es tomar la Cena del Señor, a como lo hizo el Señor Jesucristo. Y vemos que el texto dice: y mientras comían,
Esto indica que en medio de la cena, en medio de la comilona, como dice por ahí, vemos que el Señor Jesucristo hizo una pausa, pidió la palabra, y de entre todos los aperitivos que habían allí en la mesa, de entre todo el montón de comida que había ahí en esa mesa, dice que el Señor Jesucristo tomó el pan, lo partió y dijo: señores, esto va a suceder conmigo, a mí me van a partir, a mí me van a matar. Obviamente que por el bien de toda la humanidad. Pero vemos que el texto dice: y mientras comían. En Costa Rica se dice en una forma jocosa, y dice cachete inflado. Dice que cuando el Señor Jesucristo tomó la cena, en ese entonces, dice que todos los discípulos estaban a cachete inflado, estaban en una cena espléndida. Y dice, y mientras comían, dice que el Señor Jesucristo hizo una pausa, tomó el pan, lo partió y dijo: señores, esto es lo que va a suceder conmigo. Y vemos que era una cena normal, había abundante comida. El otro texto es el que encontramos en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, que dice de la siguiente manera. Aquí en ese capítulo 11, del verso 17 al 22, Pablo trata dos temas. En los primeros versículos, el versículo 17 y 18 y 19, el apóstol Pablo trata un problema que había en esa iglesia de divisiones. Dice que había ciertas divisiones, y en segunda instancia trata el asunto de el momento en tomar la cena del Señor y la forma en que lo estaban haciendo. Dice el verso 17 de 1 Corintios capítulo 11 al 22, dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Aquí vemos que el apóstol Pablo trata dos temas importantes, porque dice el verso 17: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, o sea, tratando este tema de las divisiones en primer lugar, quiere decir que el otro tema es el asunto de la cena del Señor. Pero vemos que el problema en esa iglesia es que no se estaba respetando el protocolo establecido por el Señor Jesucristo, que, como lo vimos allá en Mateo, vemos que el Señor Jesucristo tomó la palabra, dio un discurso, puso el ejemplo, tomó el pan, lo partió, y en otro pasaje vemos que se cantó un himno y hubo toda una liturgia. Y aquí en este pasaje de 1 Corintios capítulo 11, del verso 20 en adelante, dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ya aquí está hablando del tema de la cena del Señor. Y sigue diciendo el verso 20, el verso 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Aquí el problema no era el comer, había abundante comida. El problema lo que le molesta a Pablo aquí es que no se estaba respetando el protocolo, o sea, el modus operandi, o sea, la forma de tomar la cena del Señor. Porque cuando vemos allá en el pasaje, cuando el Señor Jesucristo tomó la cena del Señor con sus discípulos, vimos que hubo toda una liturgia, un protocolo, un proceso. El Señor Jesucristo dice que en medio de la cena, dice, y mientras comían, dice que el Señor Jesucristo pidió la palabra, hizo una pausa,
tomó el pan, lo partió y les dijo, señores, esto es lo que va a suceder conmigo, etcétera, etcétera. Y dice que también en otro pasaje dice que se cantó un himno. Hubo un protocolo, hubo todo un modus operandi allí. Y vemos aquí en 1 Corintios 11, 21, dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Había un desorden. Pero el problema aquí no era el comer, era que no se estaba respetando el protocolo. Y dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y dice que la gente se aglomeraba, se empujaban y se hacían largas filas para tomar la cena del Señor. Ahora, ¿qué es lo que se ofrece hoy día cuando se toma la cena del Señor en nuestras iglesias? Dan un pedacito de harina con agua, una pasta, que usted lo toma así y se le pega en el dedo, se le queda pegado así, usted lo pone así, lo toca y se le queda pegado en el dedo. Y cuando sirven el vino es una minúscula copita de vino, minúscula. Y si comparamos la forma de tomar la cena hoy día, a como lo hacen en nuestras iglesias, con la forma en que lo hizo el Señor Jesucristo, que dice, y mientras comían, dice que Jesús tomó el pan, lo partió como ejemplo. Dice que Jesús tomó de entre el montón de comida que había, tomó el pan y lo partió como ejemplo y diciendo, eso es lo que va a suceder conmigo. Aquí en 1 Corintios capítulo 11, verso 21 dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Era abundante la comida que había. Pero le repito, ¿qué se ofrece hoy día cuando se toma la cena del Señor? Un pequeño, un minúsculo trozo de harina con agua solamente. Y le repito, si usted le pone el dedo encima y lo levanta, se le queda pegado. Y cuando se ofrece el vino, lo que dan es una minúscula copita de vino. Aquí lo importante es la pureza de los ingredientes. Pan sin levadura, está muy bien. Vino sin fermentar, fresco, recién hecho, está muy bien. Aquí lo importante es la pureza de los ingredientes, que representan el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo puro, santo, el cual Él ofreció en sacrificio. Ahí está muy bien. Pero en cuanto a la cantidad de comida que se ingería en ese tiempo, vemos que el Señor Jesucristo, cuando vemos que el Señor Jesucristo presentó la cena del Señor, y vemos que dice, y mientras comían, o sea, era una cena normal, había abundante comida. Dice que de entre los aperitivos que habían allí, Él tomó el pan, lo partió y lo puso como ejemplo. Abundante comida. Luego, el segundo caso que encontramos aquí en 1 Corintios capítulo 11, 17 al 22, versos 21, y dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Dice que era un desorden, se adelantaban, se empujaban, se golpeaban, hacían largas filas para tomar la cena del Señor. ¿Cree usted que suceda esto en nuestras iglesias cuando lo que dan en la cena del Señor es ese pedacito de harina con agua, una pasta, una masa minúscula, que si usted lo toma, le pone el dedo encima y lo levanta, se le queda pegado un dedo? ¿Usted cree que la gente se empujaría, se estrujaría, se golpearían, harían largas filas por ir a tomar eso? No lo creo. Sinceramente no lo creo. Aquí se está fallando en cuanto a tomar la cena del Señor. Era un gozo, era una alegría. Había abundante comida. Porque dice el verso 21 de 1 Corintios capítulo 11, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Había abundante comida. Aquí vemos que están dándole una aplicación tergiversada, incorrecta, y como lo menciono aquí, infernal, a lo que literalmente significa tomar la cena del Señor. Era una cena de gala, era una cena espléndida, una cena a todo dar. Pero ¿qué tenemos hoy día cuando se presenta la cena del Señor en nuestras iglesias? Hay una gran diferencia.
en la forma en que se tomaba la cena del Señor originalmente a como se toma hoy día. Aquí mis pastores, mis profesores de seminario y miembros del grupo Avance están predicando doctrina infernal al darle una aplicación a la forma de tomar la cena del Señor contraria a lo que enseña Dios en su palabra. Repito, ya lo vimos allá cuando el Señor Jesús tomó la cena. Y dice, y mientras comían, era una comida normal. Dice que el Señor Jesucristo hizo una pausa, pidió la palabra, tomó el pan, lo partió y dijo, señores, esto es lo que va a suceder conmigo. Vemos aquí en 1 Corintios 11, 21, que la gente se empujaba, se aglomeraba, se hacían largas filas para tomar la cena del Señor. ¿Y qué se ofrece hoy día cuando se toma la cena del Señor en nuestras iglesias? Si no se está haciendo conforme lo enseña la Biblia, la palabra de Dios, se está predicando doctrina infernal. Están convirtiendo la doctrina santa, pura, bendita, escrita en la Biblia por los santos hombres de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, en una doctrina infernal. Vamos a parar aquí. Posiblemente continuamos en el próximo segmento con la doctrina del diezmo. Que el Señor los bendiga a todos.